Son las 3:17 de la madrugada. Una operadora del 911 recibe una llamada. El sistema marca un error. No hay número, no hay registro. La llamada no debería existir. Aún así, responde. Al otro lado escucha la voz de una niña, llorando, susurrando. Mi mamá no se mueve. Y entonces dice algo que cambia por completo la llamada. Hay alguien más en la casa. La operadora intenta rastrear la ubicación. Lo consigue. Envía ayuda de inmediato. Pero cuando las unidades llegan, descubren algo imposible. Algo que todavía hoy algunos operadores se niegan a contar. Esta noche escucharás 3 relatos inspirados en testimonios que circulan entre trabajadores de emergencias. Historias de llamadas que jamás debieron existir. Si estás escuchando esto completamente solo, déjame un "te estoy escuchando" en los comentarios. Y ahora apaga las luces, porque algunas voces nunca debieron ser escuchadas. Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos una vez más a El Grito Silencioso. Apaga las luces si te atreves y acompáñame una vez más, porque esta noche el silencio tiene algo que contarnos. Y sin más que agregar, comencemos. Historia 1. La niña que llamó desde una casa vacía. Antes de comenzar esta historia, quiero preguntarte algo. Si recibieras una llamada de auxilio de una niña pequeña y descubrieras que nunca estuvo allí, ¿qué explicación encontrarías? Porque eso es exactamente lo que le ocurrió a Claudia. Claudia trabajó durante 8 años como operadora de emergencias en una de las ciudades más grandes del norte de Chile. Durante ese tiempo escuchó de todo: accidentes, incendios, asaltos, personas llorando, personas muriendo. Y después de tantos años había aprendido algo esencial para sobrevivir en ese trabajo: no involucrarse emocionalmente. Hasta la madrugada del 14 de noviembre. Eran las 2:48. La ciudad estaba prácticamente dormida. Las llamadas se habían reducido. Todo parecía tranquilo. Entonces entró una llamada completamente normal, al menos al principio. Número fijo, dirección registrada, sin alertas, sin errores, nada fuera de lugar. Claudia respondió: 911, ¿cuál es su emergencia? Durante unos segundos escuchó silencio, luego una respiración temblorosa y después la voz de una niña. Señorita, mi mamá no se mueve. Claudia activó el protocolo de inmediato. Mientras enviaba una ambulancia y una patrulla, comenzó a hacer preguntas. ¿Cómo se llama tu mamá? Fernanda. ¿Y tú? Silencio. La niña no respondió. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Hay alguien más contigo? La respuesta tardó varios segundos. Sí. Años después, Claudia seguiría recordando ese momento. No por lo que dijo la niña, sino por cómo lo dijo. No sonaba asustada, no sonaba nerviosa, no sonaba confundida. Sonaba resignada, como si aquello llevara ocurriendo mucho tiempo. ¿Quién está contigo? El señor que viene cuando mamá se duerme. Claudia sintió un escalofrío, pero continuó. Era su trabajo. ¿Ese señor te hizo daño? No. Entonces, ¿qué hace? La niña respondió inmediatamente: solo me mira. La ambulancia seguía en camino, la patrulla también. Claudia mantuvo la conversación durante varios minutos. Intentó obtener más información, pero poco a poco la niña dejó de responder. Pausa. No colgó, no lloró, no gritó, simplemente dejó de hablar. La llamada seguía conectada y Claudia podía escuchar su respiración hasta que escuchó algo más. Otra respiración, más profunda,
más lenta, mucho más cerca del teléfono. ¿Hola? ¿Sigues ahí? Nada, solo las 2 respiraciones. 11 minutos después, la patrulla llegó al domicilio. Los oficiales tocaron la puerta. Nadie respondió. Forzaron la entrada y encontraron a Fernanda, 38 años, inconsciente, pero viva. Entonces comenzaron a buscar a la niña. Revisaron los dormitorios, los baños, los closets, la azotea, el patio, cada rincón de la casa. No encontraron a nadie. Y mientras los oficiales confirmaban por radio que la vivienda estaba vacía, la voz regresó. Ya llegaron. Claudia se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? La niña susurró. Ya se fue el señor. Y la llamada terminó. Al día siguiente, Claudia solicitó el registro completo. Quería saber quién era la niña. Quería saber dónde había ido. Quería saber qué había ocurrido realmente. Pero lo que descubrió fue peor. El número desde donde se hizo la llamada pertenecía a Fernanda, la mujer encontrada inconsciente. Y según todos los registros oficiales, Fernanda jamás tuvo hijos, ni uno. Claudia renunció 2 meses después. Cuando le preguntan si aquella llamada tuvo algo que ver, siempre responde que no, pero también admite algo. Cada vez que su teléfono suena de madrugada, espera unos segundos antes de contestar, porque una parte de ella sigue preguntándose lo mismo. Si no había ninguna niña en aquella casa, ¿quién fue la que pidió ayuda? Antes de escuchar la siguiente historia, quiero que me respondas algo. ¿Qué crees que escuchó realmente Claudia aquella noche? Te leo en los comentarios, porque lo que ocurrió después, años más tarde, en el sur de Chile, es todavía más difícil de explicar. Historia 2. El hombre de blanco en el camino que no existía. La historia que acabas de escuchar ya es difícil de explicar. Pero lo que ocurrió años después en el sur de Chile obligó a un operador del 911 a hacerse una pregunta que todavía no puede responder. ¿Qué haces cuando alguien te pide ayuda? Desde un lugar que no debería existir, Rodrigo lleva más de 12 años trabajando como operador de emergencias. Ha escuchado miles de llamadas, accidentes, asaltos, personas perdidas, personas muriendo. Pero hay una llamada que todavía recuerda palabra por palabra. Porque comenzó como una emergencia común y terminó como algo completamente diferente. Era una noche de octubre, llovía desde hacía horas, la carretera estaba casi vacía y el centro de emergencias estaba saturado por varios accidentes. A la 1:04 de la madrugada entró una llamada. Un hombre, entre 40 y 50 años, respiraba con dificultad, parecía herido. Necesito ayuda, tuve un accidente. Rodrigo activó el protocolo. ¿Dónde se encuentra? En el camino del cerro, pasando la capilla vieja. Rodrigo buscó la ubicación en el sistema. Nada. Probó nuevamente. Nada. La carretera que el hombre describía no aparecía en ningún mapa. Aún así continuó. ¿Puede ver algún letrero? No, solo un árbol. Choqué contra él. Creo que me lastimé el hombro. Hay sangre. Rodrigo intentó rastrear el teléfono. El sistema encontró una ubicación. Cuando apareció en pantalla, sintió un pequeño escalofrío. Las coordenadas apuntaban a mitad del cerro. No había ninguna carretera, ningún camino, nada, solo monte cerrado. Pero el hombre seguía insistiendo. Llevo años usando esta ruta, la conozco perfectamente. Rodrigo decidió enviar ayuda de todas formas, y mientras las unidades avanzaban, continuó hablando con él, intentando mantenerlo consciente, intentando ganar tiempo.
Durante varios minutos todo pareció normal, hasta que el hombre dejó de hablar sobre el accidente y empezó hasta a hablar de alguien más. ¿Ya llegó alguien? ¿La ambulancia? No. Entonces, ¿quién? El hombre tardó varios segundos en responder. No lo sé. Está parado en medio del camino, mirándome. Rodrigo observó la pantalla. Las unidades aún estaban lejos. ¿Puede describirlo? La respuesta llegó casi en un susurro. Está vestido completamente de blanco. ¿Y qué más? No se moja. Rodrigo miró la hora, escuchó la lluvia golpeando a través del teléfono y sintió algo que no había sentido en años. Incomodidad. Porque el hombre no sonaba confundido, no sonaba delirante, no sonaba herido, sonaba convencido. ¿Sigue ahí? Sí. ¿Está acercándose? Sí. ¿Qué está haciendo? Nada, solo me mira. Rodrigo le pidió que cerrara los seguros, que permaneciera dentro del vehículo, que no bajara bajo ninguna circunstancia. Entonces ocurrió algo. Algo que Rodrigo jamás olvidó. Ya no está. ¿Se fue? Silencio. No. Entonces, ¿qué ocurre? La voz de Aurelio tembló, por primera vez desde que comenzó la llamada. Alguien está tocando mi ventana. Rodrigo comenzó a hablarle, a preguntarle qué veía, a decirle que la ayuda estaba cerca, pero Aurelio nunca volvió a responder. La línea quedó abierta, solo se escuchaba la lluvia, el viento y el ruido lejano de algo golpeando contra el vehículo. Las unidades tardaron 40 minutos en llegar. Parte del trayecto tuvieron que hacerlo a pie, y cuando finalmente encontraron la camioneta, todo era exactamente como Aurelio lo había descrito. El árbol, el impacto, la sangre, el teléfono, todo, excepto Aurelio, no estaba. La puerta del conductor estaba abierta, las llaves seguían puestas, su celular permanecía en el suelo y la llamada seguía activa. Uno de los paramédicos tomó el teléfono. Centro de despacho, aquí unidad de rescate, no hay nadie, repito, no hay nadie. 2 días después, Aurelio apareció caminando por la carretera austral, a 11 kilómetros del accidente, desorientado, descalzo, sin recordar nada, ni el camino, ni la lluvia, ni la llamada, nada. Una semana después, Rodrigo consiguió hablar con él y le hizo una pregunta que nadie más había hecho. ¿El hombre de blanco, lo habías visto antes? Aurelio se quedó mirando el suelo y finalmente respondió: sí. ¿Dónde? La noche que murió mi padre. Rodrigo dice que en ese momento sintió más miedo que durante toda la llamada, porque por primera vez pensó algo que todavía hoy intenta olvidar. Tal vez Aurelio no fue encontrado 2 días después, tal vez lo devolvieron. Quiero que me respondas algo. Si estuvieras solo en una carretera vacía y vieras a alguien observándote bajo una tormenta, sin moverse, sin hablar, ¿te quedarías dentro del vehículo o intentarías escapar? Te leo en los comentarios, porque la última historia de esta noche es la única que ni siquiera existe en los registros del sistema. Historia 3. La llamada que nunca existió. Hasta ahora hemos escuchado 2 llamadas difíciles de explicar. Una provenía de una casa donde no había nadie, la otra de un camino que ni siquiera aparecía en los mapas. Pero la historia que estás a punto de escuchar es diferente, porque si es cierta, entonces algo imposible ocurrió durante 19 minutos completos. El testimonio llegó desde el sur de Chile.
La persona que lo envió pidió permanecer en el anonimato. Solo firmó con 2 iniciales, EM. Lleva 9 años trabajando en emergencias, 9 años escuchando las peores noches de otras personas y según él, hay una llamada que jamás ha conseguido sacar de su cabeza. Todo comenzó a las 3:33 de la madrugada. No era su turno. Estaba cubriendo a un compañero enfermo. Una decisión pequeña, insignificante, o al menos eso pensó en ese momento. Entonces entró una llamada. Número desconocido, a nada fuera de lo normal. EM respondió. 911, ¿cuál es su emergencia? Silencio. Esperó unos segundos. Volvió a hablar. Nada. Estaba a punto de cerrar la llamada cuando escuchó algo. Una respiración, lenta, profunda, como si la persona estuviera agotada. Si puede escucharme, haga algún sonido, lo que sea. La respiración continuó, y entonces llegó una voz, débil, lejana, extrañamente lenta, como si cada palabra tuviera que recorrer kilómetros para llegar hasta él. Ayuda, estoy aquí. EM activó el rastreo. El sistema tardó más de lo normal, mucho más. 10 segundos, 20, 30, 40. Finalmente apareció una ubicación y cuando la vio, pensó que debía ser un error. La coordenada estaba en el océano, a 17 kilómetros de la costa. No había islas, no había plataformas, no había embarcaciones registradas, solo mar abierto. ¿Dónde se encuentra? La voz tardó varios segundos en responder. No lo sé. ¿Puede ver algo a su alrededor? Agua. ¿Está nadando? No sé. EM sintió un nudo en el estómago. Era imposible mantener aquella conversación sin imaginar la escena. Un hombre solo, en mitad del océano, de madrugada, pidiendo ayuda, y aún así, algo no terminaba de encajar. ¿Tiene frío? La respuesta llegó como un susurro. Ya no. EM dice que en ese momento sintió miedo, porque las personas que están muriendo de hipotermia suelen dejar de sentir frío, y aquel hombre sonaba exactamente así, como alguien que estaba dejando de luchar. EM contactó a la Armada, envió las coordenadas, solicitó apoyo inmediato y permaneció en línea, porque eso era lo único que podía hacer, quedarse. A veces, quedarse es todo lo que tienes. Durante varios minutos siguieron hablando. La voz dio un nombre común, un nombre que EM jamás olvidaría. También dijo su edad, 31 años, y cuando EM le preguntó cómo había llegado allí, la respuesta fue inmediata. Caí. ¿De dónde? Del barco. Después de eso, la conversación comenzó a apagarse. La voz respondía cada vez menos. Las pausas eran más largas, la respiración más débil, y durante los últimos minutos solo se escuchó el mar. EM siguió hablando, diciéndole que resistiera, que la ayuda iba en camino, que no se rindiera, hasta que finalmente la voz volvió a hablar, una última vez. Gracias por quedarte. Y la línea se cortó. EM dice que durante 9 años escuchó personas gritar, escuchó accidentes, escuchó despedidas, escuchó gente sabiendo que iba a morir, pero nunca había escuchado a alguien sonar tan agradecido. La Armada llegó exactamente a las coordenadas enviadas. No encontraron nada, ni restos, ni embarcaciones, ni señales de vida. Solo mar, mar en todas direcciones. La búsqueda continuó durante horas, sin resultados. Al día siguiente, EM solicitó el registro técnico de la llamada. Era un procedimiento normal, necesitaba completar el informe, pero cuando recibió la respuesta,
Todo empeoró. Según el sistema, esa llamada nunca había ocurrido. No aparecía en los registros, no aparecía en los respaldos, no aparecía en ninguna parte, como si jamás hubiera entrado. Los técnicos revisaron varias veces, los supervisores revisaron varias veces. Todos obtuvieron el mismo resultado. La llamada no existía. Pero eso no fue lo peor. Lo peor ocurrió días después, cuando EM comenzó a investigar por su cuenta. Buscó accidentes marítimos, personas desaparecidas, reportes antiguos, cualquier cosa que pudiera coincidir, y encontró un caso. Un hombre, 31 años, desaparecido 7 meses antes. Había caído de un pesquero durante una tormenta. Nunca recuperaron el cuerpo, nunca encontraron nada. Y su nombre era exactamente el mismo que había escuchado aquella noche. Han pasado 3 años desde entonces. EM sigue trabajando en emergencias, sigue contestando llamadas, sigue escuchando voces pidiendo ayuda. Pero hay algo que todavía no puede explicar. Si aquella llamada nunca existió, ¿con quién habló durante 19 minutos? Y ahora quiero preguntarte algo. Si fueras EM y supieras que esa llamada jamás apareció en ningún registro, ¿pensarías que fue una coincidencia, un error o algo más? Déjamelo en los comentarios. Voy a leer cada teoría y antes de irte, quiero agradecerte por quedarte hasta el final. Cada noche, miles de personas escuchan historias de terror, pero muy pocos permanecen cuando el silencio empieza a sentirse demasiado real. Si llegaste hasta aquí, formas parte de esta comunidad, una comunidad que se atreve a escuchar aquello que otros prefieren ignorar. Ahora quiero leerte. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 3 historias te perturbó más? ¿La niña que llamó desde una casa vacía? ¿El hombre de blanco en el camino que no existía? ¿O la llamada que jamás apareció en ningún registro? Y si alguna vez viviste algo que todavía no puedes explicar, este es tu lugar para contarlo. Porque en el grito silencioso creemos que las historias más aterradoras no son las que inventamos, sino las que alguien realmente vivió. Si esta historia logró ponerte la piel de gallina, regálame un me gusta. Puede parecer algo pequeño, pero ayuda a que más personas encuentren esta comunidad y estas historias. Y si tienes ese amigo o amiga que nunca se pierde una buena historia de terror, compártele este video. Quizás esta noche tampoco pueda dormir. Y si aún no formas parte de El Grito Silencioso, suscríbete, porque cada semana abrimos la puerta a nuevos relatos, testimonios y misterios que desafían toda explicación. Gracias por acompañarme una noche más. Descansa y recuerda, la mayoría de las llamadas son exactamente lo que parecen. La mayoría. Pero si esta madrugada escuchas algo extraño al otro lado de una llamada, quizás no seas el primero en escuchar esa voz, y quizás tampoco seas el último. Mi nombre es Alejandro. Nos vemos en la próxima historia, si es que el silencio lo permite.